invitada de hoy es una mujer icónica e innovadora referente a la salud y el ejercicio. Un ejemplo a seguir. La Jane Fonda yucateca. Bienvenida Annette Fortuny a Retrovisión. Mate, Plaza de Toros. Balsomi, Sistemas Capilares, Mérida. Why Not. Villa de Cural. Presentan. Amigos, otra vez felices de estar con ustedes, Retrovisión. Y hoy tenemos una invitada que es la Jane Fonda de Yucatán, la que ha hecho maravillas por este estado, por Mérida, por todos nosotros, por los yucatecos. Y ella es Annette Fortuny. Annette, bienvenida. Gracias, me aplaudo. Yo también. Y me encanta de que me entrevistes porque eres muy divertido. Lo que pasa es que mi mamá me pegaba de niño, pero lo logré. Ay. Oye, cuéntanos un poquito porque tenemos unos tiempos por allá, pero me encantaría, eres un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces me encantaría que habláramos un poquito de lo que hiciste y de lo que haces y lo que harás. ¿Cómo empezaste con esto del deporte? Mira, empecé primero que nada porque en mi casa éramos muchísimos, éramos 7. Mi mamá se le ocurrió meterme a una clase de ballet y llevarme atletismo a la escuela. Entonces, desde allá me empezó a gustar el deporte, el ballet, la gimnasia olímpica, que tomé con maestras muy prestigiosas hasta el día de hoy. Y de ahí me seguí en el atletismo, que fui, pues, como 4 años campeona de 100, 200, 400 metros, y etcétera, etcétera, rompiendo récords. Y de ahí me fui a Estados Unidos y empecé a tomar clases de aeróbics y entraba a un gimnasio y me empezó a fascinar. Y de ahí empezó... Más que las carreras. Mucho más. Ya. Y de ahí empecé a dar clases en una plaza que creo que ya no existe, ¿no? Oye, Annette, cuéntanos un poquito de cómo inicias en atletismo. O sea, ¿por qué correr? ¿Por qué no en voleibol? Porque las niñas en esa época... Bueno, también jugaba voleibol, ¿También? déjame decirte, sí. Puta, ¿qué no has hecho? O sea, no, Bueno, pero es que las niñas en esa época era más el voleibol que el básquetbol, que sí atletismo un poco, pero no tanto, ¿no? O sea, tú te fuiste diversificando. Exactamente, Cuéntanos. pero todos los deportes me encantaban. Bueno, yo empecé en el atletismo, sinceramente, porque veía que mi hermana Ileana, que somos las 2 menores porque fuimos 7, era maravillosamente buena en las carreras de 100 y 200 metros y dije, yo puedo, yo voy a estar y yo voy a entrenar y voy a ganar. Y lo logré. Ya ves, me metí y ahí estuve como 4 o 5 años, luego me dediqué a algunos maratones y es más, me molestaba y me iba corriendo a Progreso y regresaba en taxi para no matar a alguien. Entonces, mi época de adolescencia realmente la pasé a todo Que en dar. esa época no habían taxis. No, sí habían. Una hora esperando el taxi, el del volante que venía de Mérida. Exacto, pero era parte de la diversión. Ah, sí, porque no había Uber. Y además me iba a las 5 de la tarde, llegaba Claro. casi a las 6:30, ya estaba oscuro, tenía que agarrar el taxi, pero no, hasta hoy me siento y pienso, ¿cómo me atreví a hacer tantas cosas? Pero porque cuando corría, como que era parte de mi vida. Como que ahí sacaba toda mi ansiedad y generaba endorfinas, dopaminas y todo eso que te deja súper tranquila. Y esa era mi droga natural. ¿Tuviste premios? Ah, no, claro. Tuve muchísimos diplomas, trofeos, medallas. Una vez que rompí récord en salto de altura porque no llegó la persona que iba a competir en el colegio en salto de altura. Salto de altura. Y la suplo. Yo dije, yo puedo, la suplo y rompo el récord y salto 1:40. Y está en mi librito, en los recortes del periódico, ¿no? Porque lo tuve que guardar como recuerdo. Y bueno, y luego competí en todo, porque me quedé de último y faltaron varias. Y me llevé 7 medallas de primer lugar. Qué presumida eres. Vamos a decir. ¿Para el estado? Para el estado. Padrísimo. Luego me fui a un prenacional, que fue en Chetumal.
luego los nacionales fueron en Guadalajara. Bueno, me fui a muchísimos prenacionales y nacionales, como 4 veces. No vamos a mencionar todos los estados, porque entonces nos vamos a quedar con el tema, ¿no? 32 estados. 4 años fui, bueno, 2 años fui subcampeona nacional y 2 años fui campeona nacional en 100 metros planos y 200. Y en 4 por 100 y 4 por 200, o sea que eran 4 medallas seguras para Yucatán. Por eso eras la mujer que todo el mundo quería ser, pero que nadie quería iniciar. Exactamente. ¿No? O sea, yo Mañana quiero ser empiezo, esa, cuando empiezo. salías en las pancartas que platicábamos, ¿no? Sales en todas las pancartas, en la publicidad, entras a un gimnasio. Sí, salí ¿no? en 4 camiones en la Ajá. parte de atrás, Agarrada. anunciando aquel gimnasio era una foto. que era muy famoso cuando yo ya entré a los aeróbicos. Se ¿no? puede decir, ¿no? North Gym, claro. Aprovechando mi historia de atletismo, entro a dar clases, o sea, tomo mis cursos cuando me voy a estudiar inglés a Orlando, Florida, y me dedico solo al deporte, como siempre, ¿no? Acabo en el deporte. Y entonces allá me dan mis títulos y todo, y tomo muchos cursos, y vengo a Mérida a dar clases de aeróbics. No existía ni la palabra, se da gimnasia reductiva, otro tipo de cosas. Pero la palabra aeróbics y lo divertido, y que era high-low, con coordinación, con baile, con salsa, con eso, lo traje. No había aquí. Igual los steps, fui de la única que trajo los steps. Mi vida fue el deporte. Ahora cuéntame un poquito de Anet fuera del deporte. Okay. ¿Quién es Anet como mamá, como ama de casa, con los amigos, en la fiesta, no en la fiesta, en la casa? ¿Quién eres? Bueno, la verdad es que fui una madre muy cariñosa, muy responsable. Hubo una etapa que yo crecí sola a mi hijo, sin pelear con su papá. Me caía bien después de todo, pero no se comportó bien. Y bueno, la cosa es que pues yo me dedico a la familia. También me divertí muchísimo, era de salir con las amigas, de hacer fiestas en la casa, que hasta hoy las hago, porque eso también genera pues muchas endorfinas y salud y todo, ¿no? Y siempre me controlé en lo que es la bebida, ¿verdad? Hasta hoy creo que con 2 traguitos yo ya quedo como el que toma 10. Pero eso es una gran ventaja, no tienes que gastar mucho, te sientes bien relajada y yo creo que todo lo que puedes controlar es chévere. Bueno, y la cosa es que, bueno, mi vida fue un poco loca entre los 35 y 41, como que viví una segunda adolescencia, porque nunca la viví. Pero regresé, tuve un novio y luego regreso con el papá de mi hijo y bueno, estuve con él un tiempo, me volví a separar, no regresen con él mismo, pero no resulta, me volví a separar, obviamente siempre me cayó bien, era un gran amigo, nunca hubieron esos pleitos, ni demandas, ni nada de eso, pero desgraciadamente él fallece. Y yo quedo viuda, así es que no soy divorciada, soy viuda. Nada más me separé, pero no me llegué a divorciar. ¿No lo mataste tú? No, era terrible. Entonces la vida loca, pues se lo llevó. Se lo llevó, pero era una persona muy alegre, muy linda, muy buen padre. Muy buen padre. Marido, pues no, pues por eso no estaba con él, ¿no? Porque le gustaba mucho el trago y esto y la fiesta. Y como que abandonaba un poco a la esposa y al hijo, ¿no? Pero bueno, fue un buen padre. Bueno, ya me pasé un poco de lo que es mi vida. Pásate lo que quieras. Es tu programa, como si lo hubieses pagado. Tú eres pionera de los aeróbics en Yucatán. Cuéntanos a todos nosotros cómo inicia esto. Mira, me fui a Estados Unidos a estudiar inglés cuando yo tenía 18 años. Y ahí empecé a ir a un gimnasio. Y ya sabes, como amo el deporte, no faltaba un día. Y un día la maestra se fue de viaje y me dijo, ¿me puedes suplir? Y empecé a dar sus clases y me enamoré. A los 18. A los 18 años. Okay. Entonces me enamoré de dar clases de aeróbics, de esos aeróbics que se usaban en aquel entonces, ¿verdad? Que eran de 8 tiempos y posiciones y todo era como calistenia. Y un tipo de stretch. Bueno, la cosa es que cuando yo regreso a Mérida, se me ocurre abrir un salón
para dar clases de aeróbicos. No existían en Mérida, Yucatán, ni siquiera los gimnasios. Creo que el primero que se abrió fue el de pesas para solo hombres, porque era casi prohibido que las mujeres hicieran pesas. Imagínate, nos estaban destruyendo. Y entonces, eso hizo que yo estuviera atrás de estos ejercicios de aeróbicos, di clases de jazz a niñas chiquitas. Bueno, no paré. Realmente fue una parte de mi vida maravillosa. Y sin darme cuenta, fui la primera en traer los aeróbics aquí. Pero además te van jalando todos, te van jalando gente. Exactamente. Y Mérida pues era mucho más pequeño y de boca en boca era más divino. fácil. No habían redes sociales. ¿Sabes cómo me Entonces te recomendaban, ¿no? Exacto. No, mandaba a hacer unos volantes, iba a las iglesias y les pagaba a unos niños para que repartieran los volantes a las salidas de las iglesias y así se llenó. Y el padre con mi su salón, túnica, ¿no? Se llenó mi salón y había fila para entrar. Y entonces yo dije, ay, me saqué la lotería. Y estaba muy contenta de ver cómo se llenaba. Y como no había en otras academias, o sea, a fuerza tenían que ir conmigo y yo a fuerza tenía que entrenarme bien. Entonces eso te obligaba a ser muy disciplinada y muy puntual. Oye, Anet, hubo un programa Aerovida, ¿te acuerdas? Sí, claro. Innovó la televisión yucateca. Cuéntanos un poquito acerca de Aerovida. Mira, eso comenzó en 1987. Así, creo que en ese año, si no es que un año más o un año menos. Pero empecé ese programa y la verdad fue un exitazo. Y te voy a decir por qué fue un exitazo. Porque me podía yo explayar, hacer los ejercicios y la gente no tenía internet. Entonces vivíamos en una ciudad pequeña donde solo tenías que ver mi programa porque no había más que ver. Y como salíamos con nuestros shortitos y nuestro payasito. Es horrible. La gente no podía dejar de ver ese programa a las 5 de la tarde y salía de lunes a viernes. Entonces a mí me hizo ser muy popular en el deporte porque a fuerza me tenías que ver. Ahora si salgo en el canal de ejercicio, creo que ya nadie me va a ver. Candy, o menos Candy. de la mitad de la gente, ¿estás de acuerdo? Candy, Candy, ya grande. Después seguía Perdidos en el espacio. Para los chavos es un programa que estuvo no, hombre, buenísimo. Sí. Y bueno, ya se había Lo mismo pasaba con cortos conmigo. Martes, 10 de la noche, todos se sentaban en la televisión a verse en el programa. Era un programa como de influencers, ¿no? Para verte. El tuyo era lo mismo. ¿Quieres ver a Anet? Tienes que sentarte a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana o a las 8 de la noche. Así es. Para verla. No es agarro mi teléfono como ahora que le he dicho mucho a la gente, ¿no? A mis hijos sobre todo. Oye, no. Antes tenías que esperarte hasta el miércoles que iba a salir Anet y entonces ahí la veías. Y todo Mérida, todo Yucatán estaba viendo a Anet. Era fantástico. Porque todos querían ser Anet, ¿no? Era más fácil poderles llegar a esa cultura tan importante del ejercicio a través del canal. Ahora ya son tantos que mucha gente te dice, ¿será verdad? Es que esta dice esto, es que el otro dice lo otro. Y entonces cuando hay alguien que de verdad sabe, porque lo ha hecho toda su vida, porque ha estudiado, porque se pone a investigar, porque tengo fuentes, etcétera, te das cuenta que dicen cada cosa, que rabias. ¿Cómo es posible que pueda anunciar ciertas cosas sobre la salud que no son ciertas? O que te digan, ven aquí y estos masajes te van a reducir no sé cuántos. Si eso fuera verdad, o una píldora te baja de peso, pues todo el mundo tomaría la píldora para verse delgado. Oye, o que la operación te deja todo. Eso no existe. Y te ves espectacular por cómo te conservas haciendo ejercicio, comiendo bien. Exactamente. Y eres un ejemplo a seguir para muchas mujeres, ¿no? O sea, ya quisieran muchas personas y muchas chavitas tener ese cuerpo y esa cara que tienes. Gracias. A su edad. Exacto, porque tengo 62 años. Para que usted Estoy lo grandecita. Crea. Yo tengo 32, pero estoy buscando ser como ella. Aerovida era un programa que se transmitía en el Canal 13, ¿no? El canal del gobierno. Y luego pasaste a CIPSE. Exactamente. ¿Por qué? Porque la gente te llamó. Bueno, la verdad es que CIPSE nos invitó. Y fuimos y dije, bueno, como es particular, pues a lo mejor es mejor.
Fue casi lo mismo, la verdad, pero lo que me encantaba era difundir el deporte al estado, porque no era mi trabajo principal, era como un hobby hacer ejercicio en la televisión, porque grabábamos una vez para 5 días. Ese día que grabábamos terminábamos liquidadas. Y entonces ya cuando teníamos mucho material, pues descansábamos una semana o 2 y así, hasta volver a grabar nuevos, ¿no? Pero fue una época maravillosa que no puede, o sea, jamás creo olvidarla, y creo que logré ayudar a muchísima gente a mejorar su salud. Te quería preguntar, un tiempo en los 90s donde había un gimnasio que era muy famoso, muy conocido, el North Gym, allá en el Campestre, frente al Club Campestre, y tú fuiste la imagen de este gimnasio. ¿Qué en los espectáculos? Cuéntame un poquito, para que yo no hable, cuéntame un poquito en dónde estuviste por todos lados, qué fue lo que pasó y por qué ese gimnasio fue un éxito, gracias en parte, digo, te llamó Raúl Osorio, el Rulo, Julio Martín, que eran los propietarios, ellos fueron los que te iniciaron con esto, pero tú le diste vida al North Gym. Exactamente, o sea, como me invitan y me dicen, te vamos a ayudar, tú nos ayudas a levantar el aeróbics aquí, que no existe, solo hay pesas, y nosotros te ayudamos, o sea, con más anuncios, o sea, poner en alto el nombre de North Gym y del deporte contigo. Y entonces ahí empiezo a salir en revistas, bueno, la tele siguió, también ayudaba, revistas, la televisión, la radio, hacía modelajes de ropa deportiva, que yo empecé a hacer la ropa deportiva, que se llama Fortunia Sport. Bueno, tenía como 5 trabajos, ¿eh? Además, daba clases a gente que quería ser maestros. No paré. Y afuera del North Gym venías panuchos y salbuchos. No importa, pero ay, cómo me muero de risa contigo. La cosa es que fue una etapa maravillosa de difusión al 100, y eso nos ayudó a tener cada día más gente, y eso era re divertido, porque nos tocaba, que tú des conocer amarantos y tequila, obviamente, allá hacía mis modeladas de ropa deportiva, y era cada mes, y se ponía divertidísimo, y a la vez vendía muchísimo. Y claro, gracias a Roberto Abrán, que nos abría las puertas. Y yo te ayudaba. Y tú me ayudabas, y tu hermano también. Sí. Y bueno, fueron épocas divertidísimas que nunca voy a olvidar, porque aparte me iba muy bien. O sea, tuve anuncios en los camiones, atrás de los camiones. Eso creo que lo veían más que la televisión, porque como te paras una hora así, espera en el alto, decías, ay, mira, ahí está la Fortuny. Y entonces, pues todo eso fue para mí un exitazo. Después me fui a cursos de aeróbics a nivel nacional, y siempre a lo último nos calificaban con una rutina. Y resulta que entramos 10 atrevidas a ese concurso, y yo ya me estaba yendo, y cuando dicen, y entro a la rutina, y yo dije, ay, no creo que gane. O sea, somos 500 o más, y no, ya me voy. Porque al día siguiente salí el avión. Entonces me estaba yo yendo, y empiezo a escuchar, y ganó el primer lugar la señorita, bueno, señora era, ¿verdad? La señora Annette Fortuny, y yo de la emoción tiré mi bolsa, y se fue a los cuadros del hotel con mi pasaje y todo, y no me podía regresar al día siguiente. Por eso nadie te invita a los eventos. Pero quiero decirte que gané primer lugar como Miss Aerobics. ¿Primer lugar? Primer lugar. Escucha. Como Miss Aerobics and Fitness, y fui expositora de aerobics a nivel nacional el año siguiente, que se organizó algo padrísimo el año siguiente. Entré a competencias. En la estatal, pues no habían muchas. O sea, a fuerza me fui calificada de aquí porque no habían. Y en la nacional gané primer lugar, y me voy a Anaheim, California, donde a Orlando, Florida, que fue la primera, ganó tercer lugar, y en Anaheim, California, ganó cuarto, pero eran 2 mundiales, y de ahí te escogían las mejores para hacer un show en Las Vegas, y estuve allá también un tiempecito. Pero lo más lindo de todo esto es que nada era gratis, me pagaban muy bien,
Y yo gozaba todo eso. Al mismo tiempo que lo gozaba, ganaba mi ¿Te dinerito. apoyaba el gobierno mexicano? Por supuesto. Sí. En eso estaba Cervera Pacheco y me pagó los pasajes al Mundial. Y aparte de eso, me esperaban en el aeropuerto para entrevistarme. O sea, fue algo... Madre, me sentía Jane Fonda, ya sabes. No era Jane Fonda, no la fonda de Jane. Exacto. Fue muy, de verdad, muy excitante esa parte de mi vida, ¿no? Que cuando la cuento vuelvo a vivir, me vuelvo a reír, sale mi acento yucateco, mis emociones. Solo así te decían que eras yucateca, porque no pareces yucateca. No te decían, tú no eres yucateca. Ah, claro que sí me lo decían. Claro. Y además cuando fui a competir al Mundial, era la más grande en la categoría. Y entonces, bueno, de edad, no. Claro. Pero es bueno. Mi estatura fue buenísima para esa Para lo que hacías, sí. Buenísimo. Claro, porque tienes más elasticidad y agilidad, o sea, movimientos, todo claro. Entonces me fue re bien. No sé si por mi estatura maravillosa, pero la verdad, yo creo que no debemos etiquetar que si es más alta que va a ganar o la chaparra va a perder, porque eso no tiene nada que ver. Es que no eres baja, tienes una estatura media. Bueno, aquí en Yucatán pues sí. Claro. O sea, por eso digo, no, me refiero a físicamente, de repente, no es cierto, no eres mexicana, o sea, tú no tienes nada, o sea, ¿por qué estás concursando por México? Eso sí me pasó. ¿Por qué concursas por México si tú no tienes nada de mexicana? Sí me pasó. ¿No? Y duele porque sí, soy mexicano. A lo mejor tu ascendencia es de otro lugar, pero naciste acá, viviste acá y tienes la cultura yucateca. Y sí sucedía. Obviamente sí sucedía y me caía re mal porque yo me siento más yucateca que los yucatecos. A mí me decían si era sueco, ¿no? Y para nada. ¿Qué fue lo que hiciste y qué fue lo que pasó después de todo esto, ¿no? Que eres un orgullo para Yucatán y cómo te consideras por esto. Bueno, sí me considero como las de hoy que salen en internet y son influencers, ¿no? Creo que sí tuve una influencia, o sea, influencié mucha gente al 100. Tuve muchísimos premios con El Sol de México, que fue un periodismo a nivel internacional. Aquí fue el evento y me dieron mi diploma, un premio, como la única yucateca que en aquel entonces participaba en los aeróbicos y en el fitness, porque en fitness gané primer lugar 3 veces en Cancún, porque ahí se organizaban esos eventos. Fui campeona 3 veces en Cancún, Quintana Roo, en una discoteca de ahí que ya no me acuerdo del nombre. No es importante, ¿verdad? La Boom. No. Y creo que Cristín. Cristín. O sea, imagínate hace cuántos años. Las dos están cerradas, Cristín y La Boom. Creo que solo queda el Daddy-O de las 3 íconos de Cancún. Y bueno, y estuve muy emocionada también. Gané 2 mundiales, que fueron aquí en California, en Orlando, Florida, y me fui a Las Vegas a un show que estuvo maravilloso, entre las 100 mejores de fitness. Hicimos un show impresionante, donde entrenábamos 4 horas diarias, a veces 5, y además nos vigilaban para que no saliéramos de noche y nos acostáramos a las 9 de la noche. O sea, cualquiera diría que me fui a divertir ahí o jugué. Y ni siquiera jugué ni un día, no hice... vas bien trucutruno. Sin nada. Creo que me desquitaba después, ¿verdad? Pero media hora. Pero sí, la pasé muy bien a pesar de todo. Como dicen todos, hubo su sacrificio, pero hubo su beneficio. Eso de que no te sacrificas, claro que te sacrificas. Entre los cuerpos que has visto de los 80s, 90s y actualmente, ¿puedes diferenciar? Sí, muchísimo. Te voy a decir algo. En nuestra época había menos obesidad. Y yo veo fotos de mis grupos de antes y casi todas eran delgaditas. Y todas naturales. Ahorita esa época de estar así como que, pues ya sabes, lo de atrás grandote, lo de adelante grandote y la cinturita y que ese es el buen cuerpo. No me vengan a decir eso. Eso no puede ser un buen cuerpo. Si yo me instalo unos glúteos de ese tamaño y unas tetas de
Pues es que no puede Por estar favor, sentada no voy ahí. a poder correr, ni brincar, ni tener coordinación. ¿Y el año favorito de tu vida cuál es? Cada año digo que es mi favorito, así es que no te podría decir exactamente cuál, pero sí es por triunfos, por éxitos y todos los 90s. 90s. Específicamente entre qué y qué. 94 al 2001. Me encantó esa época, la tengo aquí en la memoria y bueno, esos éxitos Es la nostalgia que tuve, de recordar esos tiempos. me hacen revivir y sentirme así, como que me animan. ¿Qué legado quiere dejar Annette Fortuny para todas las generaciones que vienen? Recuerda esto como si no estuvieras aquí y un día una niña en 30 años ve tu video y dice, yo quiero ser como Annette Fortuny. Wow, me encanta eso. Me encanta eso porque sé que va a ser alguien que va a desarrollar muchas cosas en su vida, va a disfrutar la vida en sí. Y yo les diría, sean más sanas y más sanos, hagan el ejercicio para sentir esas endorfinas y ese placer de vivir. Y bueno, me encantaría que la cultura en el deporte sea más amplia, en las escuelas y en todos lados. ¿Qué piensas de Retrovisión? Madre, era maravilloso, la verdad. Me salió la madre. Sí, mira, Retrovisión es algo especial hoy en día porque el retroceder, como dices, y recordar quién fuiste o cómo lo hiciste en esos momentos, te hace sentirte, bueno, a mí me hace sentirme con mucho placer y me hace sentirme exitosa y con seguridad. Y eso no tiene precio. Para nada. Ahora, las fiestas que están organizando de Retrovisión, solo he ido a 2 y a la última te voy a contar qué me pasó. Compré los boletos de último y me sentaron en una mesa casi en la escarpa del lugar. Con todo el que mía me están entrevistando, le estoy dando consejos de salud a este muchacho Dani. Me puso casi en la escarpa. Y los señores salían con su ticket. Mi coche, por favor. Sí, Eras el imagínate, creyeron que yo estaba de dando ballet tickets parking. sí. Esa ballet parking está toda madre. No, no es cierto, fuera de bromas, estuvo buenísima la fiesta, bailé como loca, que es una de las cosas que me encanta hacer cuando me veas bailando, así hazme un ladito porque te voy a dar un trancazo sin querer, porque amo bailar. Y esa música, más. Encantado de verte, hacía muchos años que no te veía, eres una amiga Igualmente. excepcional, eres un encanto, tienes muy buena vibra, Igual. llenas el lugar donde llegas, o sea, lo llenas de alegría, lo llenas de risas, entraste, esto estaba serio y entraste a este lugar y de verdad que todos nos pusimos a reírnos, no es que yo sea tan necio, sino que soy un estúpido. Muchísimas gracias, Janet. ¿Janet? No, ¿Por qué gracias. te digo Janet? Annette. Y mientras estemos vivos, hay que movernos y Hay que hacer movernos. ejercicio, porque eso es lo único que nos va a generar esta salud. Mate Plaza de Toros. Balsomi Sistemas Capilares Mérida. Why Not. Villa de Cural. Presentaron.